¿Te cuesta no picar algo entre horas? Esta falta de fuerza de voluntad es lo que provoca que muchas personas coman entre horas y que así no pierdan peso. Si quieres saber cómo evitar los picoteos entre horas y cómo controlarlos, no te pierdas el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito rápidamente a suscribiros al canal, a activar la campanita y a seguirme en mis redes sociales. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, sin tener ni siquiera hambre. Para evitar el picoteo, lo ideal es comer 5 veces al día. Si además a estas comidas le incluimos frutas, verduras o alimentos bajos en grasas, vamos a llevar una vida más saludable y así vamos a evitar coger peso. Si te falta voluntad para hacerlo, puedes conseguirlo, solo necesitas implicación y saber por qué estás haciendo ese picoteo. En primer paso, tienes que identificar qué tipo de hambre es el que tienes, porque aquí vamos a distinguir dos tipos: el hambre física, donde comemos sin justificación, tenemos sensación de hambre progresivamente y en los alimentos no te satisfacen. Por otro lado, el hambre emocional, donde comemos y nos sentimos culpables, tenemos muchísima hambre y de repente necesitamos calmarla. Comes lo que sea y no te llenas, solo te satisfacen alimentos muy calóricos. Si tu hambre se identifica con la física, no pasa nada, solo tienes que comer alimentos sanos, pero si se trata de un hambre emocional, tienes que cambiar de modelo de alimentación. Este tipo de hambre es la mente quien realmente te está pidiendo comer y no tu cuerpo. Hay que identificar por qué nos incita a comer, qué es lo que nos está pasando, por qué tenemos ese ansia. Te voy a ayudar a responder estas preguntas preguntándote: ¿comes cuando tienes estrés? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Estás estresado cuando estás comiendo? Una vez llegados hasta aquí, lo importante es que te hagas una lista con todo lo bueno que puedes picotear, es decir, pues a mí me relaja, me calma la energía. Y entonces, ¿qué podemos comer? Cuando tendemos a comer entre horas, un aspecto que tendemos a satisfacer es el placer. Si tenemos un bajo déficit de placer, será muy difícil tener una buena relación con la alimentación. Por eso, hoy os voy a dar unos consejos para evitar estos picoteos. No hagas la compra sin una lista. Esto es un error, ya que casi todos normalmente vamos al supermercado, nos da pereza, tenemos falta de tiempo, sea cual sea el motivo, la mayoría de las veces vamos a comprar y no llevamos una lista, no sabemos qué es lo que vamos a comprar. Entonces, esto se traduce en que vas echando cosas al carrito que no necesitas. Por eso, si tú además vas a comer con mucha hambre, pues normalmente vas a pasar por el pasillo donde están todos los ultraprocesados, todas las patatitas, los snacks, los dulces, y vamos a caer en la tentación y vamos a terminar diciendo: pues me llevo esto. Igual de importante es que realices las 5 comidas al día que os he comentado antes, y lo ideal es comer de más a menos o adaptándolo según tu ejercicio físico diario, y que incluyas todo: frutas, verduras, pescados, legumbres, hidratos de carbono. Si por ejemplo solo comes 3 veces al día, aunque lo hagas en grandes cantidades, no vas a aguantar tantas horas sin comer. Por eso es mejor que comas siempre 5 veces al día. Te tienes que alejar de todas las tentaciones. Lo que no está en la lista no se compra. Piensa que no te va a aportar ningún beneficio saludable, por lo que vamos a siempre comprar cosas conforme a lo que vayamos a ir necesitando. Tienes que tener cuidado con las señales que manda tu cuerpo, porque tendemos a confundirnos el hambre, la sed, el cansancio, y si tienes muchas ganas de comer, pues yo lo que recomiendo es que te calmes, que te bebas un vasito de agua, que te relajes, porque esto es fundamental para controlar y quitar el hambre. Importante que planifiques las comidas. Un día a la semana puedes decir: vamos a ver qué voy a comer la semana que viene. Te vas planificando, vas viendo qué ingredientes vas a necesitar, porque así a la hora que vas a ir de compras va a ser súper fácil y no vas a caer en la tentación de comprar otras cosas. Por ejemplo, el ejercicio físico. Hay ejercicios de relajación. De esta manera nos vamos a olvidar un poco de comer, nos vamos a ir a hacer ejercicio, nos vamos a relajar, nos vamos a activar también y nos vamos a quitar como esa gana de ir a la nevera porque realmente estás aburrido. Entonces, por eso necesitamos y plantearnos qué queremos consumir, qué queremos hacer. Y cuando te apetezcan dulces, azúcar, toda esa comida que nos sana, ¿qué hacemos con eso? Pues no lo tengas a la vista. Si tienes delante el paquete de galletitas, el paquete de chocolate, pues va a ser imposible que no caigas. Vas a acabar comiendo, quieras o no. Por eso los alimentos que son muy azucarados te provocan saciedad en ese momento, pero cuando pasa un rato se vuelve a tener hambre y nos vuelven a apetecer. Por eso lo importante es que no los tengamos.
Cada vez que quieras un alimento de este tipo, pues te puedes tomar una pieza de fruta, te puedes, por ejemplo, tomar un trocito de pan con jamón york, una infusión, un yogur, todo tipo de otros alimentos que te van a ir mejor nutricionalmente y no van a ser calorías vacías. Por ejemplo, no dormir bien, vas a estar cansado, vas a hacer que una hormona suba y que te provoca antojos por comer alimentos que son ricos en calorías, porque así nuestro organismo dice, pues así recupero energía como estoy cansado. Entonces, por ejemplo, la menstruación también a veces tiene mucho que ver en esto, porque las mujeres cuando estamos en el periodo sentimos más hambre de lo habitual. Esto se debe a que en esta etapa aumenta la segregación de progesterona, lo que da pie a un apetito más alto y también nos va a influir el desayuno. Según un estudio del American Journal of Clinical Nutrition, un desayuno completo tiene que incorporar proteínas porque va a hacer que luego tengas menos apetito y menos antojo por comer grasa. Y por último, no hidratarse. Cuando el cuerpo se siente deshidratado, lo que siente y lo que quiere es necesito comer, pero en realidad lo que le está faltando es líquido. Por eso siempre tienes que beber lo suficiente, 8 vasos al día mínimo. Espero que estos consejos os ayuden, os pongan un poquito en práctica, y si te ha gustado este vídeo no olvides darle manita hacia arriba y déjame todas tus dudas en mis redes sociales, que te las dejo por aquí. ¡Chao!